Hola a todos, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los participantes a nuestro seminario web organizado hoy de parte de Hans Andina con la empresa Gel Andina, ya que somos socios aliados comerciales, en el cual vamos a estar hablando de la evolución de la piricularia y el manchado de grano en el cultivo del arroz. A todos muy buenas tardes, bienvenidos. Qué bueno que estén acompañándonos. Para nosotros es un gusto poder estar acá junto con el doctor Ian Zelaya, que es de Honduras. Es una persona, es un fisiólogo, PhD en fisiología vegetal con bastante experiencia en todo el tema de agroquímicos, enfermedades en el cultivo del arroz, con el cual vamos a estar hablando una parte de nuestro seminario web. Y también vamos a estar acompañados por nuestro compañero Edgardo Espinosa desde Panamá, quien es el gerente comercial para Centroamérica de la empresa Hanse Andina. Y quien les habla, Mauricio Huertas. Yo pues que soy ingeniero agrónomo de acá de Colombia y hago parte de Hanse Andina. Soy el coordinador técnico comercial para la parte de cultivos semestrales en el país, en Colombia, y pues generalmente nos estamos moviendo bastante en las áreas arroceras. Entonces acá vamos a estar compartiendo con ustedes. De nuevo, muchas gracias por sacar este espacio de sus trabajos, de sus ocupaciones, de sus diferentes deberes y nos estén acompañando en este seminario web con respecto a la evolución de las enfermedades piricularia oryzae y el complejo de manchado de granos, el cual es nuestro objetivo principal, acompañado de una nueva solución como lo es nuestro fungicida Triway, del cual vamos a estar hablando también junto con mi compañero Edgardo Espinosa. De nuevo, muchas gracias por asistir. Yo quiero que participemos desde el chat de acá que nos ofrece esta herramienta como lo es Zoom. Ustedes nos pueden escribir, nos pueden decir desde qué parte se están conectando, desde qué ciudad de Colombia, si están fuera de Colombia, desde qué país y cuáles son sus expectativas. Nos pueden ir escribiendo por el chat de la aplicación y vamos mirando qué expectativas tienen con respecto a este seminario web para poder tratar de captarlas al máximo, poder tratar de que de que este seminario sea de una gran ayuda para todos ustedes como participantes y posibles clientes, aliados, en el caso de Gel Andina y de Hanse Andina. Entonces, bienvenidos. Acá estamos a la orden, estamos acá esperando a que el número de participantes ingrese. Tenemos una gran cantidad de gente inscrita y a medida de que estamos acercándonos acá a las 4 de la tarde, ya que son en este momento las 4 de la tarde, este número de participantes está aumentando, entonces por favor vamos a hacer un poquito de pausa. Mientras tanto, por favor, quiero que participen desde nuestro chat. Acá veo la gente que ya se empezó a conectar. Un saludo a Darío Rengifo desde Ibagué. Nos acompaña Diego Reyes también desde Ibagué. Ellos hacen parte de GEL. Saludos a Edgar Andrés Martínez. Sería bueno que nos compartieran ustedes desde qué ciudad de Colombia nos están acompañando. A Carlos Cedeño, a Arebella López también, Alejandro Domínguez, nos acompaña desde Villavicencio, Regulo Gómez también, un gran colega, junto con Alejandro de la empresa GEL, están desde Los Llanos y Regulo allá desde Bogotá, cuidándose mucho. ¿Quién más nos está acompañando por acá? Edgar Andrés Martínez, Edison Vélez, Elías Villasagua, Fabiola Hidalgo, Freddy Caballero, Ginger Castro, nuestro compañero Harvey Gómez, que hace parte de Hanse Andina, Heitel Lozano, Henry López, Jean-Pierre Polanía,
Javier García, Jamie Morán, Jimmy Zambrano, Jonathan Martínez, Jorge Eliezer. Bueno, ahí está aumentando el aforo. Entonces ya vamos a dar dentro de poco inicio a este seminario web organizado por Hanse Andina y por Gel Andina para darles a conocer todo lo relacionado en cuanto a la evolución de la piriculario, el manchado de grano en el cultivo del arroz y obviamente para ver nuestra herramienta, el Triway, que es un nuevo fungicida, una nueva herramienta que van a tener ustedes para el cultivo del arroz. ¿Cuál va a ser la dinámica de la presentación? ¿Cuál va a ser el orden? Primero vamos a iniciar con el doctor Jan Zelaya, quien se encuentra desde Honduras. Él nos va a dar su charla con respecto muy relacionada a todo el tema de piricularia, machado grana. Vamos a ver las características de los ingredientes activos, o sea, como tal los mecanismos de acción con los que nos vamos a encontrar. Entonces, acá estamos prestos. Después vamos junto con mi compañero Edgardo Espinosa, vamos a estar acá presentes para hablarles rápidamente de lo que es el fungicida Triway, las expectativas que hemos tenido con el producto, las diferentes experiencias a nivel comercial, desde hablando ya del funcionamiento del producto desde el año pasado en un país como Panamá. Por eso la compañía de nuestro compañero Edgardo Espinosa, quien nos va a hablar sobre todas estas experiencias comerciales y bueno, todo lo relacionado con el producto. Acá nos escribe Alejandro Domínguez. Un saludo para Alejandro, Javier García, muy buenas tardes. Diego Reyes, saludo Diego. Jimmy Zambrano desde Ecuador, bienvenido Jimmy, muchas gracias por acompañarnos. Giovanni Granizo nos escribe también desde Ecuador, Milagro. Ginger Castro también nos escribe desde Ecuador, bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos. José René Cardoso, ingeniero René Cardoso, muy buenas tardes desde El Espinal. Un saludo para el ingeniero René. Jonathan Martínez desde Granada Meta nos dice que nos escribe. Nuestro compañero Sandro Paredes, que hace parte de Hanse Andina, nos escribe desde Ecuador, desde Guayaquil. Un saludo, Sandro. Néstor Fabián Espinosa desde Cartago. Un saludo también, muy buenas tardes. Régulo acá nos manda un saludo. Saludos al doctor Jan Zelaya. Muchas gracias, Régulo. Y bueno, vamos a tener una sesión de preguntas también desde el chat. Queremos de que las preguntas las vayan haciendo desde este chat a medida de que van avanzando las presentaciones, tanto la del doctor Jan Zelaya. Una vez él va a tener una vez él termina su presentación, va a haber una sesión de preguntas de las cuales él muy amablemente les va a ir contestando a todos. Entonces, desde el chat podemos ir dejando esta parte de preguntas. Nosotros, junto con mi compañero Gabriel Polo, que me disculpa, Gabriel no lo ha mencionado, también nos está acompañando, que es la persona encargada de mercadeo y es el organizador de todos estos webinarios de parte de Hanse Andina. Ahí vamos a estar pendientes de estas preguntas para que se respondan en el momento indicado. Como se los comentaba, vamos primero con la parte del ingeniero Jan Zelaya. Ahí llegamos a una sesión de preguntas. Ahí esto es importante que aprovechemos al doctor Jan. Su experiencia es muy fuerte, es muy buena, tiene muy buenos conocimientos, muy buenos conceptos de los cuales nos puede sacar muchas dudas. Cualquier inquietud, la que sea, por favor, la van dejando en el chat y ahí nosotros estaremos pendientes para transmitírselas al doctor Jan y que él muy amablemente nos ayude con las respuestas. Saludos también a Jorge Hernández de GEL, nos saluda gerente comercial de Ecuador, Perú y apartado en Colombia. Saludos a Jorge Hernández, que está acompañándonos también de GEL Andina. También Jorge Iván Arias nos acompaña desde Nicaragua. Bienvenidos a todos, bienvenidos, muchas gracias.
Entonces, ya en un segundo ya estamos subiendo el número de participantes. Entonces, yo creo que en 1 o 2 minutos damos inicio a nuestro seminario. Ya vamos a iniciar, ya vamos a darle la bienvenida al doctor Jan Celaya. Nos esperan 1 o 2 minuticos y ya estamos con ustedes para dar inicio a nuestro seminario web en la evolución de la piricularia y el complejo manchado de grano en el cultivo del arroz. Muchas gracias y bienvenidos. Bueno, entonces yo pienso que ya vamos a dar inicio a nuestro seminario, doctor Jan Celaya. Yo voy a dar acá, darle el espacio para que usted nos pueda proyectar su presentación, obviamente para que nos regale un saludo acá con todos nuestros participantes. Y nada, ya podemos dar inicio, doctora, a su presentación. Usted ya acá la puede compartir. Y bueno, quedamos en sus manos, en mejores manos no podemos quedar, doctor Jan, y muchísimas gracias de parte de GEL Andina, de Hanse Andina, por acompañarnos en este seminario web, por haber sacado un espacio de su tiempo y poderle brindar acá esta charla magistral, porque lo puedo decir con seguridad, de su parte para todos los participantes de este seminario web. Doctor Jan, muchas gracias, bienvenido. Bueno, saludos a todos desde Tegucigalpa, Honduras. Vemos que tenemos una excelente concurrencia. Noté que tenemos al menos 62 miembros en esta presentación. Y también veo que existe una gran diversidad de países. Hay varios colegas de Centroamérica, varios colegas de Ecuador. Entonces, gracias por compartir este tiempo con nosotros. Primeramente pueden ver la presentación. Doctor Jan, ya está compartida. Miremos a ver qué nos dicen nuestros participantes. Sí, nos confirman que la están viendo. Ok, perfecto. Entonces, como comentaba Guillermo, yo tengo doble nacionalidad, nací en Honduras. Sin embargo, como parte de mi carrera profesional, pasé mucho tiempo en Europa y también tengo ciudadanía británica. Yo soy egresado de la Escuela del Zamorano en Honduras, soy de clase 94. Posteriormente, tuve la fortuna de obtener una beca para estudiar en Estados Unidos. Tengo mi maestría y doctorado de la Universidad Iowa State University en el estado de Iowa. Luego finalizé mi doctorado. Comencé a trabajar para la compañía Syngenta, inicialmente como desarrollador de campo. Básicamente hay trabajos en esa área de Estados Unidos, se trabaja mucho con soya y maíz. Posteriormente la compañía me mudó para Londres, Inglaterra, y trabajé en el centro de investigación, donde se hace todo el desarrollo de nuevas formulaciones, nuevos ingredientes activos. Fue una experiencia muy buena. Luego de eso acepté una posición con Syngenta y el último cargo que tuve con ellos fue como gerente de desarrollo de herbicidas para Latinoamérica. Básicamente lo que cubría era el desarrollar nuevos productos para todo el territorio latinoamericano, básicamente México hasta Chile. Fue un periodo muy intenso, muchos viajes, mucho trabajo de campo, pero igualmente muy remunerante. Luego de estar más de 20 años fuera de Honduras, decidí que era tiempo de regresar a casa. Acepté una posición en el Zamorano como profesor asociado, trabajé para el Zamorano 2 años y desde el año pasado estoy como consultor privado para varias compañías. Una de ellas, por supuesto, es Helm Andina. Ok, entonces, ¿cuáles son los temas que vamos a cubrir en la charla? Solo quiero enfatizar que mi charla va a estar enfocada más a la parte técnica. Las charlas de Edgardo y Mauricio van a estar enfocadas más en la parte comercial, el trabajo que se ha hecho para desarrollar este producto en los diferentes países. Entonces, inicialmente veremos cuál es el perfil de los ingredientes activos, veremos cuál es la descripción de los productos formulados. Importante con todo agroquímico que utilizamos en campo es entender cuál es el mecanismo de acción y como veremos, estos 3 ingredientes activos tienen modos de acción diferentes. Como comentaba Edgardo al comienzo, que la pinicularia es una enfermedad muy agresiva
sabemos que ha desarrollado resistencia a varios modos de acción. Entonces, a medida que el patógeno va evolucionando, es necesario ir haciendo mezclas de 2 y 3 ingredientes activos. Importante entonces enfatizar en cuáles son los modos de acción de los 3 ingredientes activos, como veremos con el isoportiolam. Su modo de acción es síntesis de los ácidos grasos. Veremos cuál es la función de los fosfolípidos en la célula y cómo es el proceso de inhibición de la pericularia por el isoportiolam. Luego veremos los 2 ingredientes activos adicionales, que son 2 triazoles. Veremos similar a isoportiolam, veremos cuál es la función biológica del esterol, cuál es el mecanismo de acción de los triazoles, y veremos que en caso de los triazoles ya existen algunos casos de resistencia. Veremos rápidamente las propiedades biológicas y el último segmento hablaré sobre cuáles son las recomendaciones para el control de enfermedades. Nuevamente, los datos los estarán compartiendo con nosotros Edgardo y Mauricio, así que eso estarían en las siguientes charlas que serán posteriores a la mía. Vemos entonces los 3 ingredientes activos que están en el producto Three-Way. Primero, como mencionaba, es isoportiolam. En adición a eso tenemos 2 triazoles, difenoconazol y miclobutanil. Esta es la estructura química de isoportiolam. ¿Por qué lo llamamos isoportiolam? Básicamente por su estructura química. Tiene un grupo, un anillo de 5 átomos, y este es el de diethiolan, y tiene un grupo isopropil, por eso lo llamamos isoportiolam. En caso de los triazoles, como veremos, la estructura es un poco diferente. Lo primero que pueden observar es que el peso molecular es mayor, tiene más anillos de carbono, y como lo dice el nombre, todos los triazoles tienen un grupo triazol, y por eso los agrupamos en esta familia. Vemos entonces cuál es la generalidad o el perfil de este producto Three-Way. En el caso de isoportiolam, como veremos más adelante, interrumpe las funciones normales de las membranas celulares. Estas son muy importantes porque regulan qué organelos ingresan o salen de la célula. Y esto lo hacen a través de la biosíntesis de fosfolípidos. En el caso de los triazoles, estos actúan un poco diferente. Igualmente interfieren con funciones normales de las membranas celulares, pero inhiben un sitio diferente, que es la síntesis de ergesterol. Recuerden, isoportiolam afecta lo que son los fosfolípidos y los 2 triazoles afectan el ergesterol. En el caso del producto Three-Way, está formulado como una emulsión concentrada al 55%, o sea que 1 litro está aplicando el equivalente de 550 gramos de ingrediente activo por hectárea. Corrector de dureza siempre se recomienda, especialmente si tenemos durezas arriba de 120 partes por millón equivalentes a carbono de calcio. pH puede ser neutro. El tema de dosis, solo menciono aquí que es 1 litro, pero como veremos en la charla de Edgardo y Mauricio, ellos tienen datos nuevos que indican que en lugares con alta presión, por ejemplo, los llanos orientales de Colombia, tenemos que hacer un ajuste con la dosis para tener una eficacia adecuada. Entonces, lo de dosis solo lo menciono. Estos son los datos iniciales que se generaron, pero existen datos más recientes que sugieren que tenemos que hacer un ajuste a la dosis dependiendo de la versión que tengamos. Aplicación de macollamiento, embuchamiento, básicamente 30 a 60 días. El periodo de reingreso 48 horas y el periodo de cosecha 45 días. Veamos entonces cuál es el perfil técnico de Three-Way. Como comenté anteriormente, es la mezcla de 3 ingredientes activos, isoportiolam y los 2 triazoles. Estas son las estructuras químicas de los 3 ingredientes activos. Los triazoles, por su estructura química, son moléculas quirales, o sea que tenemos 2 isómeros, el isómero R y el isómero S, los cuales están en una mezcla perfecta de 1 a 1. Las familias químicas para isoportiolam son los dietiolanes, como vimos en la estructura, y
En el caso de difenoconazol y microbutanil son triazoles. Pesos moleculares, como les comentaba, los triazoles tienden a poseer un peso molecular un poco más alto. Estos son los grupos químicos que están definidos por la EFRAC. Fabricante, Hem & Yinua, el nombre comercial es Three-Way. Modo de acción, es un fungicida de amplio espectro, sistémico, efectivo, curativo y radicante con dos mecanismos de acción combinados. Es selectivo al arroz, pero siempre es importante seguir las indicaciones que están en la etiqueta. ¿Cuál es el objetivo biológico más importante que se trata de suprimir con este producto? Es la pedicularia oryzae, que como sabemos es una enfermedad muy agresiva, y como mencionaba anteriormente, lo que hace esta enfermedad de difícil control son varias características biológicas. Una es que la enfermedad tiende a mutar rápido. Entonces, si no hacemos un uso efectivo de fungicidas, la enfermedad va a ir desarrollando resistencia a diferentes modos de acción. Lo otro que hace esta enfermedad bien difícil control es que las esporas tienen mucha persistencia en el ambiente. Puede pasar varios años antes de que las esporas se desintegren. Entonces, es una enfermedad que es muy persistente. También tenemos otros objetivos biológicos como el Mycosporium, botrytis, curvularia. Pero como mencioné, la enfermedad más importante que tenemos en el arroz, por lo menos en los países como Colombia y Ecuador, es pedicularia. Hablemos un poco sobre isoportulam y cuál es su mecanismo de acción. Como recuerdan de la primera diapositiva, les mencionaba que la forma como funciona este fungicida es inhibir la función normal de las membranas celulares. Veamos cuál es la estructura de una célula normal. Vemos que tenemos el núcleo de la célula, tenemos estructuras como el aparato de Golgi, tenemos la membrana citoplasmática, tenemos estructuras como la vacuola, que toma una parte muy grande de la célula, y deseo que se fijen en esa parte, el peroxisoma, que es donde existe el metabolismo de muchos ácidos grasos. Entonces, ¿cuál es la fuente? El retículo plasmático, básicamente en esta parte del retículo plasmático, que es toda esta parte que está acá cerca del núcleo, se producen los ácidos grasos. Los ácidos grasos comprenden entre el 2 al 5% de las grasas, y como indicaba, su metabolismo es en el peroxisoma, o sea, esta estructura que está acá. ¿Cuál es la estructura normal de un fosfolípido? Tiene básicamente dos componentes. Uno es lo que llamamos la parte superior, algunas personas la llaman el área hidrofílica de la molécula, y tenemos una segunda parte donde básicamente son cadenas largas de carbono que en la literatura van a ver que se define como la parte hidrofóbica. Entonces veamos la estructura química. Esta es la estructura química típica de un fosfolípido. Esta es la parte superior, que es soluble en agua, y esta es la parte inferior, que son las cadenas de hidrocarburo que no son solubles en agua. Esta sería la estructura química. Nuevamente, es la parte superior, puede ser una colina, puede ser un grupo amino, y luego las cadenas de carbono. Solo para enfatizar, la parte superior es soluble en agua y la parte inferior no es soluble en agua. Esta es la estructura de una membrana celular típica, donde tenemos la bicapa de lípidos, y si recuerdan, en la diapositiva anterior les mencionaba que los fosfolípidos tienen una área que es soluble en agua, o sea, es todo esto color amarillo que está en la parte externa de la membrana, y tenemos las cadenas largas de hidrocarburo que están en la parte interna de la membrana. En la parte externa de la célula, inclusive la parte interna, es un medio acuoso, o sea, un medio polar, que hace que los fosfolípidos se alineen de esta manera. Entonces tenemos las dos capas polares de la parte superficial de los fosfolípidos, y tenemos la parte interna de la membrana, la cual no es polar. Entonces, la función de la membrana es como una barrera física que regula la entrada y salida de muchas moléculas biológicas, inclusive regula la entrada de compuestos esenciales como azúcares, aminoácidos,
y igualmente sales. Tenemos varios mecanismos de cómo estas estructuras o estos componentes biológicos pueden atravesar la membrana. La membrana no es una entidad que es continua, sino que tiene segmentos, tiene proteínas que están incluidas dentro de las membranas, y estas regulan el movimiento, el ingreso de diferentes moléculas biológicas. Por ejemplo, tenemos algunas proteínas periferales, algunas proteínas globulares, tenemos inclusive algunas proteínas que cruzan toda la membrana. Y, por ejemplo, si una proteína desea ingresar a la célula, entonces tiene que usar una de estas vías para realizarlo. Y lo puede hacer a través de una bomba de proteína. Entonces, como ven acá, es un mecanismo activo porque requiere energía en forma de ATP. Iones, muy importantes. Si cuando hacemos una fertilización, queremos que estos iones ingresen a la célula. El sodio y el potasio son esenciales para regular no solo la presión osmótica dentro de la célula, sino muchas funciones esenciales. Entonces, un ion como el de sodio ingresa a través de canales de iones. Y este es un proceso que no es activo, sino que es un mecanismo pasivo. Si vemos glucosa, muy importante. Glucosa es fuente de energía para la célula. Entonces, lo hace a través de un transportador. Ya que entendimos cómo funciona la membrana, entonces veamos cómo el isopretulam puede inhibir el crecimiento de un hongo como piricularia. Lo que vemos es el ciclo normal de la piricularia. Primero tenemos la conidia. Esta conidia puede adherirse a la superficie de la hoja. La conidia puede germinar. Y una vez que germina, básicamente ingresa a la célula. Entonces, la función del isopretulam es evitar que este tubo, o lo que llamamos la clavija de infección de la espora que ya germinó, ingrese a la célula. Básicamente evita que esta espora ingrese y comience a infectar la célula de la planta. Entonces, hablemos un poco sobre los triazoles, difenoconazol y microbutanil. Estos tienen un modo de acción diferente, como explicaba. Existen dos compuestos que están presentes en muchos organismos vivos. Los humanos tenemos colesterol, muy importante para varias funciones biológicas. Algunos hongos no poseen colesterol, sino que poseen una estructura muy similar. Si pueden observar la estructura química del colesterol y el gestosterol es muy similar. Básicamente solo difieren en esa parte superior de la molécula. Entonces, ¿cuáles son las funciones del colesterol? El colesterol está presente en las membranas de los mamíferos y reptiles. Es un componente esencial de la función de la membrana y es precursor de algunas hormonas como esteroides. En el caso del colesterol, tiene un rol muy similar, como pueden observar, con la diferencia que esta molécula se encuentra en hongos y algunos protozoos. No está presente en mamíferos y tampoco está presente en reptiles. Pero como ven, básicamente también el rol del colesterol es un componente esencial de la membrana. Entonces, ¿cómo funciona esta estructura de la membrana? Si vemos acá la membrana celular, así como explicaba en el caso de las primeras diapositivas, vemos el colesterol que está en la parte interna de la membrana celular y lo que hace es básicamente, como veíamos, regula el ingreso y salida de proteínas y otros compuestos en la célula. Entonces veamos cuál es la secuencia de reacciones que conllevan a la síntesis de colesterol. Comenzamos con una molécula que conocemos como escalín. Existe una reacción en la cual existe un proceso de ciclización. Luego tenemos otra reacción en la cual ya estamos formando el precursor de colesterol. Y importante es esta molécula. Veremos que los triazoles tienen una eficacia muy, muy importante. Esta es toda la secuencia de reacciones químicas que conllevan a la síntesis de colesterol a partir de la molécula de escolín. Entonces, ¿en dónde funcionan estos fungicidas? En el caso de los tiocarbonatos, inhiben la primera enzima, que es
escualín monoxigenasa. En el caso de los triazoles funcionan un poco diferente, porque estos inhiben la enzima, la aminoglutamina 14 dimetilasa, que es la que básicamente coloca un grupo metil en esta estructura de la molécula. Entonces ya vimos cómo estos fungicidas inhiben la producción del ergosterol. Les comentaba que ya tenemos algunos datos documentados de que algunas cepas de enfermedades han desarrollado resistencia a estos fungicidas. Lo que vemos aquí es la efectividad de los fungicidas en el inhibir el crecimiento del hongo. Tenemos varios productos, tenemos pues, fluoxamil, benomil, difenoconazole y tebuconazole. Esto es 0 gramos por milímetro de medio, este es 10 y 30 microgramos por milímetro de medio. Lo que vemos que a medida que se incrementa la dosis, vemos una mayor reducción del crecimiento del hongo en el plato Petri. Y eso básicamente lo que nos documenta es que estos fungicidas son muy efectivos para reducir el crecimiento de hongos. Les comentaba que sí existen algunos casos de resistencia. Esta es una publicación que salió en el 2017, donde documentan que dos cepas, que sería esta cepa, la cepa IF63432, o sea, esta y esta ya son resistentes a varios triazoles, por ejemplo, difenoconazole, propiconazole y tebuconazole. Ok, hablemos rápidamente sobre algunas propiedades físico-químicas de estos productos. Cuando hablamos del low KW, indica qué tan soluble es el ingrediente activo, ya sea en agua o qué tan soluble es en lípidos. Si el low KW es negativo, entonces sabemos que el agroquímico es más soluble en agua. Si el low KW es positivo, sabemos que es más soluble en grasas. Entonces, ¿en cuál segmento se encuentran estos tres ingredientes activos? Vemos que los tres fungicidas son más solubles en lípidos y un poco menos solubles en agua. Eso hace que, por ser más solubles en grasas, crucen muy rápido la membrana celular de las plantas. pKa nos indica qué tan ionizable es la molécula. Vemos que en el caso de los triazoles son ácidos débiles. En el caso del isoproteolán vemos que tiende a ser más una base débil. ¿Cómo se mueven estos productos? Este es un modelo publicado por este grupo, liderado por Bramilo, en los cuales hacen una relación de dos propiedades físicas que vimos hace un momento, el pKa y el log KW. Entonces, lo que el modelo sugiere es que si tenemos un log KW arriba de 4, muchos de los productos van a ser poco sistémicos. Si ese log KW está entre 4 y 0, tienden a moverse más a través del xilema y el resto tiende a moverse más ya sea por floema o por ambos. En caso del isoproteolán, tiene un pKa de 7.3 y un log KW de 3.3, o sea que sabemos que tiene muy buen movimiento por el xilema, pero también posee movimiento por floema. El caso de los triazoles tienden a ser un poco menos sistémicos. Este es el pKa para difenoconazol 1.07, log KW de 4.34 y el tercero, microglutamil, también tiende a poseer propiedades para mayor movimiento a través de floema y xilema. Nuevamente, como les comentaba, la eficacia biológica solo voy a hablar brevemente porque eso lo van a discutir los colegas en la siguiente presentación. Entonces, este es el crecimiento normal del cultivo de arroz. ¿Cuáles son los objetivos biológicos que este producto va a controlar efectivamente? Básicamente es lo que llamamos el complejo de mancha de grano, cercóspora, curvularia, pericularia. Son objetivos que podemos controlar efectivamente con las recomendaciones que van a seguir luego de mi presentación. Entonces, con eso voy a detener la presentación. Hemos cubierto el material que teníamos con la intención de compartir con ustedes. Ahora, si desean, podemos atender algunas de las preguntas que posean.
Doctor Ian, tengo una pregunta la cual nos hace Kevin Sánchez. Pregunta, ¿cuál es la ventaja de tener dos triazoles sabiendo que puede haber alguna resistencia por parte de los patógenos? Sí, lo que buscamos, recuerda, cuando hacemos mezclas, es complementar, porque puede ser que un triazol sea muy efectivo para curvularia, por ejemplo, y el otro sea más efectivo para pedicularia. Entonces, si mezclamos ambos, incrementamos el espectro de control del hongo. Pero tu comentario es muy correcto. Es como en el caso de cultivos como banano. ¿Sí? Las estrobirulinas, sabemos que son fungicidas extremadamente buenos, pero ya existen casos documentados que si no hacemos un manejo efectivo de las herramientas, podemos perderlas por temas de resistencia. Entonces, me parece una pregunta muy correcta, enfatizar que para que estos productos funcionen tenemos que seguir el manejo integrado y asegurarnos de que son aplicados correctamente. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. ¿Conoce productos biológicos para control de piricularia? Honestamente no he escuchado. Es posible que algunas personas estén trabajando en eso, pero sí sabemos que algunos agentes biológicos tienen efectividad para controlar otros. Por ejemplo, se ha trabajado mucho con bacilos subtilis, por ejemplo. Ahora no sé si han escuchado el tema de Phytophthora raza 4. Entonces, se están haciendo estudios para ver qué herramientas biológicas pueden complementar a las herramientas químicas que tenemos. Y nuevamente, regresando a la pregunta que hacía el compañero, si tenemos un producto químico, perfectamente lo podemos tratar con un biológico para cambiar de modo de acción y evitar el desarrollo de resistencia a nuestro fungicida. Doctor Jan, nos preguntan, ¿el isoproteolán, al ser repetitiva la aplicación, puede tomar resistencia? Mira, en el caso de isopritolam, lo que sabemos es que la presencia de resistencia al agroquímico es menor, o sea, el riesgo es menor comparado a los triazoles. Y por eso es importante, como mencionaba, si queremos que la herramienta se mantenga en el portafolio y que nos provea una solución para controlar piricularia, tenemos que asegurar que la aplicamos bien. O sea, lo peor que podemos hacer, por ejemplo, es comenzar a reducir dosis, porque eso lo que hace es reducir la presión de selección y la enfermedad va tomando tolerancia al producto. Entonces, si queremos que ambos productos, ambos modos de acción que están en el producto Treeway sean efectivos, tenemos que asegurarnos que utilizamos lo que mencionaba al comienzo, el pH de agua correcto, la dureza de agua correcta, la dosis correcta del producto. Pero sí, para contestar tu pregunta, aún si el riesgo es menor, puede existir resistencia al isoproteolán. Ok, doctor, muchas gracias. También nos hacen la pregunta, ¿qué experiencia tiene con casugamicina para piricularia? Saludos. Esta pregunta nos la hacen desde Ecuador. Muy poco, la verdad. O sea, sería erróneo tratar de contestar la pregunta porque he tenido muy poca experiencia, desgraciadamente. Ok, ¿en qué época del cultivo de arroz se aplica el fungicida? Bueno, ahí vamos a tener una parte más adelante, pero el doctor acá nos puede ayudar también en esa parte. Y nos Sí, puede dar una ventaja, nos puede dar usted unas indicaciones de ventajas de la aplicación y épocas de aplicación del fungicida. sí, es como lo comentan, ustedes lo van a discutir con mayor detalle, pero si recuerdas esta diapositiva que presenté, la aplicación es relativamente amplia, básicamente puede ser desde enocollamiento hasta embuchamiento. Y esa sería la respuesta correcta. Doctor, acá tenemos otra pregunta donde nos dicen, al tener un log P alto, un coeficiente de partición, creo yo,
indica que la sistemia no va a ser alta, pero tendría una residualidad mayor el producto. ¿Me puedes repetir la pregunta? No la entendí bien. Señor. ¿Me puedes repetir la pregunta? No la escuché bien, disculpa. Ok. Nos preguntan, al tener un log P alto, o sea, un coeficiente de partición, indica que la sistemia no va a ser alta, pero tendría una residualidad mayor el producto. Sí, para contestar la pregunta, podemos hacer dos cosas. Uno es revisar la diapositiva donde veíamos el movimiento. Sí, entonces, nuevamente, quiero enfatizar que este es un modelo, ¿sí? Y como todos los modelos, no son 100% efectivos, sí, pero sí nos dan una buena idea de cuál es el movimiento de estos productos, ¿sí? ¿Por qué digo que el modelo no explica todo? Porque para eso lo vimos. Esto sería básicamente cómo los agroquímicos penetran la planta en forma de fusión. Pero si recordamos, también existen procesos activos que requieren de energía, que pueden ayudar al agroquímico a penetrar su objetivo biológico. En cuanto a la siguiente parte de la pregunta de residualidad está determinado por el DT50 del producto. Y el DT50 lo puedes calcular ya sea para cuál es la persistencia en el suelo, cuál es la persistencia en el agua. Existe otro valor que lo puedes encontrar en la literatura, que es el RL50. Este es el tiempo que está el agroquímico dentro de la planta y también se calcula como un DT50. Entonces, cuando hablamos de residualidad, no estamos hablando de sistemia, sino estamos hablando de cuánto tiempo está presente el agroquímico, ya sea en el ambiente o dentro del insecto o dentro de la maleza o dentro, por ejemplo, del cultivo. Por supuesto, si el DT50 es mayor, va a tener un periodo residual mayor. Muchas gracias, doctor. Por acá nos pregunta Lina Gutiérrez sobre la fertilización, si hay algún tipo de manejo en la fertilización que pueda favorecer la aparición de la piricularia. Es la pregunta que nos hace la compañera. Sí, mira, en general, si tenemos un cultivo que está desde el punto de vista nutricional, está muy bien y no posee estrés, generalmente la planta va a tener mayor potencial de poder combatir la enfermedad. Eso es como lo que escucha que está muy de moda con la enfermedad, con la pandemia, ¿sí? O sea, lo que se requiere es que el cuerpo humano tenga un buen sistema inmunológico. Eso hace que sea más tolerante a poder repeler el virus. Entonces, es un ejemplo análogo a lo que ocurre con una planta como el arroz. Si tenemos una planta de arroz con buen manejo de agua, que no esté estresada por calor, que tenga un buen régimen nutricional, va a tener mayor potencial para poder combatir el patógeno. Muchas gracias, doctor. También nos hacen una pregunta dicen, ¿los fungicidas son compatibles con insecticidas carbamatos o órganos fosforados? Sí, mira, existen algunas restricciones, no solo de fungicidas, sino algunos productos como herbicidas. ¿Qué sucede con los carbamatos? Lo que hacen es inhibir enzimas que degradan a los agroquímicos. Entonces, si estamos utilizando un carbamato, puede ser que el hecho de reducir estas enzimas que degradan a los agroquímicos también puedan interferir con nuestro insecticida. Esta restricción es mucho más importante con herbicidas, porque lo que sucede es que podemos observar un daño al cultivo si estamos combinando un herbicida con un insecticida de esta familia que mencionas. En este caso, en cuanto a mezclas de fungicidas e insecticidas organofosforados o carbamatos, no tendríamos problema, doctor. No tendríamos problema.
Donde se presenta más el problema es cuando se mezclan los insecticidas con herbicidas, por lo que comentaba, puede incrementar el daño al cultivo. Acá no, doctor, nos enlazamos a otra pregunta que dice, en un lote con manchas de piricularia a los 30 días de emergido y próximo a aplicar un graminicida, o sea, de pronto un rescate de gramíneas, le entiendo la pregunta, ¿se puede hacer una mezcla con el fungicida para controlar piricularia? ¿Hay alguna restricción? ¿Es compatible? No había problema. Va a depender del producto que está aplicando. Asumo que si es un graminicida puede ser un producto como Cialofob. Si ese es el producto que se va a utilizar, no hay problema. Puedes combinar el herbicida con el fungicida. Okay, acá nos preguntan también si utilizamos triazoles o estrobirulinas al inicio del cultivo. O sea, creo yo que la pregunta la hacen con respecto a aplicaciones en hoja. ¿Qué espectro de control tenemos a futuro para un problema de Gallemanomyces, manchado de granos y baneamiento? De ver si entiendo la pregunta. ¿Qué sucede si al comienzo del cultivo se hacen aplicaciones de triazoles y estrobirulinas? Y estrovirulina, sí señor. Y Al luego, inicio, o sea, me imagino que en aplicaciones de hoja o en fase sí, vegetativa. claro, correcto. Y después hacemos una aplicación de este producto para controlar manchado de granos, ¿sí? ¿Correcto? Creo que va por ese lado, sí señor. Ok, sí, entonces en este caso no, yo sugeriría que ese sea el manejo ideal. En lo que mencionaba, si podemos controlar las enfermedades al comienzo del cultivo, similar al comentario que hacía de la parte nutricional de la planta, estamos haciendo que la planta esté más preparada para poder atender las enfermedades que aparecen más hacia el final del cultivo. Entonces, para contestar la pregunta, no habría problema si estamos haciendo aplicaciones de triazoles y estrobirulinas al comienzo del cultivo para controlar otras enfermedades. Sí, es muy común, doctor, que se están haciendo aplicaciones de estrovirulinas más triazoles al inicio del cultivo. Es correcto. Entonces, por eso la pregunta. Nos preguntan de nuevo con el tema de la afinidad a las grasas, lipofílico. ¿Eso indica más residualidad o solubilidad en grasas? O sea, ¿tienen esa duda todavía ahí? Si es más residualidad o solubilidad en grasas, o las dos. Doctor, yo le haría esa adicional. No sé usted qué nos puede decir ahí. Sí, mira, si me da un segundo, creo que vamos a contestar esa pregunta de esta manera. Un segundo. Un segundo, estoy buscando una información para compartir. ¿Pueden ver la presentación? ¿Sí la pueden ver? Por acá en el chat nos confirman que se ve. Ok, perfecto. Entonces, hablemos de dos cosas. La pregunta iba enfocada que es, por el hecho que el producto sea más soluble en grasas, si el producto es más persistente. Eso entendía la pregunta. Entonces, es importante que separemos ambas propiedades químicas del producto. Una es la solubilidad, ya sea en grasas o en aceite, como mencionaba, y otra la persistencia, porque se puede decir, son mediciones que se hacen que no están relacionadas. Entonces mencionaba cómo se calculaba la solubilidad. Básicamente lo que se hace, eso se determina en laboratorio y es un valor ya que está asociado con el químico. En el caso de persistencia, como mencionaba, está relacionado al DT50. ¿Y cómo se calcula el DT50? Si asumimos que, por ejemplo, estamos aplicando 1000 gramos de un químico, ¿sí? El DT50 va a ser el tiempo que toma para degradarse este producto a el 50% de lo que aplicamos al comienzo. Entonces, ustedes se preguntarán, bueno, entonces, ¿cómo es esta degradación del agroquímico? Existen muchas vías de degradación del agroquímico. Por ejemplo, fotólisis, degradación por luz, puede ser por hidrólisis, degradación por el agua, puede ser igualmente por actividad microbiana, especialmente si lo aplicamos al suelo o si lo aplicamos al agua. Existen organismos que se alimentan de los agroquímicos. Entonces, existen muchas maneras de cómo este agroquímico se va a ir degradando.
Entonces, persistencia se relaciona a cuánto tiempo es este producto, como comentaba, ya sea en el agua, ya sea en la planta o puede ser inclusive en el suelo. Y el DT50, recuerden que es una medida de tiempo. Cuando hablamos de log KW, hablábamos de cantidad del ingrediente soluble, ya sea en grasas o soluble en agua. Y si me das un segundo, vamos a ver un ejemplo rápido también. Listo, doctor, muchas gracias. Sí, entonces, solo para contestar la primera parte de la pregunta es ¿cómo se calcula el KW? Entonces, el KW es básicamente un coeficiente. Cuando hablamos de un coeficiente, es básicamente la división de dos valores. Entonces, en el caso del KW, lo que estamos haciendo es la medición de qué tan soluble es el aeroquímico en una fase que es soluble en agua y en una fase que es soluble en grasas. Entonces, les comentaba que esto se calcula a nivel de laboratorio. Y básicamente se calcula haciendo un estimado de cuánto ingrediente activo está en un solvente que es soluble en grasas, por ejemplo el octanol, y cuánto de producto está en agua. Entonces veamos un ejemplo que todos conocemos, ¿sí? Y esto es cómo se calcula. Tenemos un tubo de ensayo donde está en la parte superior el octanol, que es un compuesto no polar, básicamente es altamente lipofílico, y tenemos el agua en la parte inferior. Yo les comentaba que para darles un ejemplo de cómo se calcula, si vemos un agroquímico como glifosato, ¿sí? Glifosato es un producto que es altamente soluble en agua. ¿Sí? Si vemos la solubilidad es muy alta en agua, pero mucho más baja en los solventes orgánicos. Básicamente el glifosato es 1000 veces más soluble en agua que en solventes orgánicos. Entonces, si regresamos al esquema anterior, donde tenemos un tubo de ensayo con dos fases, el octanol y el agua, entonces si colocamos el glifosato, ¿para qué fase se va a ir? Claramente el herbicida se va a ir hacia abajo. ¿Sí? Porque el herbicida es soluble en agua, no es soluble en grasas. Si cambiamos el ratio, este es un ratio de 1 a 1. Si cambiamos un ratio, por ejemplo, de 99 a 1, 99 partes de octanol por una parte de agua, ¿qué pasaría con el glifosato? Se va para la parte soluble en agua. Y si hacemos lo mismo, si lo colocamos en una fase donde tenemos mayor cantidad de agua, ¿para dónde se va a adherir el glifosato? Esto se va a ir para la parte donde está el agua. Entonces, ¿cómo estimamos la presencia de estos agroquímicos en las diferentes fases? Existen varios instrumentos de laboratorio que nos pueden ayudar a determinar estos compuestos. Los más comunes que van a encontrar son los espectrofotómetros. Este es un ejemplo de un espectrofotómetro de la compañía Beckman. Y este es un sistema de cromatografía líquida. Existen varias formas como podemos cuantificar qué tan soluble es el producto. Entonces, espero que quede claro cuál es el valor del KW y el DT50 que nos calcula cuál es la persistencia de la agroquímica. Ok, doctor, por último nos hacen referencia a la sinergia. ¿Sabe? Preguntan si existen sinergismos con dos activos. ¿Este sinergismo puede ser mayor con 3 ingredientes activos? ¿Con 3 materias diferentes? Es la pregunta. Creo que esta sería la pregunta final para doctor, para poder continuar y pues de antemano darle las gracias por su tiempo y por su apoyo. Un segundo. Bueno, mientras tanto les voy diciendo que veo unas preguntas referentes a compatibilidades, en cuanto a coadyuvantes en las aplicaciones del fungicida. Más adelante vamos a ir respondiendo estas preguntas muy relacionadas a las experiencias con el fungicida en las diferentes aplicaciones. Vamos a ver esta parte del sinergismo que es muy importante, me parece a mí. Muchas gracias a la pregunta que nos hicieron. Sí, un segundo, déjame busco la información. Tranquilo, doctor, muchísimas gracias. Sí pueden ver la diapositiva. Ok, antes de hablar de esa parte es importante diferenciar cuáles son las interacciones de agroquímicos y lo que llamamos complementación. Complementación es cuando mezclamos un
2 o 3 químicos para incrementar el espectro de control, que es básicamente lo que tenemos en Triway. O sea, puede ser que uno de los productos sea más efectivo en pericularia y otro sea más efectivo en otra enfermedad. Que mezclarlos nos ayuda a que el producto sea de mayor espectro. Y eso lo hacemos con todo, lo hacemos con insecticidas, lo hacemos muchas veces con herbicidas también. Mezclamos un graminicida con un herbicida que nos controle malezas dicotiledóneas y eso tenemos un producto de amplio espectro. Entonces, a eso es lo que llamamos complementación. Pero la complementación es diferente a lo que preguntan, que es sinergia. Entonces, ¿qué sucede si mezclamos 3 agroquímicos o 2 agroquímicos? Básicamente pueden existir 3 respuestas, ¿sí? Asumamos que tenemos el agroquímico A, que nos da un 20% de control de la enfermedad, por ejemplo. Y tenemos un agroquímico B, que nos da un 30% de control. ¿Qué pasaría si mezclamos ambos agroquímicos? Generalmente lo que vemos en campo es lo que llamamos un efecto aditivo. 20 más 30 nos da 50. Entonces, eso sería lo que ocurre en la mayoría de casos. En 90% de los casos vamos a ver un efecto aditivo. Sin embargo, en algunas ocasiones podemos tener un efecto antagónico y claramente eso es negativo, porque si ven la mezcla de ambos agroquímicos, no equivale a 50, que es lo que esperaríamos. Y algo muy benéfico es si tenemos un efecto sinérgico, 90% de control. ¿Sí? Entonces, solo quería mostrarles algunos ejemplos preguntaron sobre efectos de antagonismo, ¿sí? O sea, un buen ejemplo de antagonismo es cuando mezclamos un producto que es de contacto con un herbicida con un producto que es sistémico. En caso de herbicidas, por ejemplo, podemos ver antagonismo. Si mezclamos un producto como fomezafén con un producto como glifosato, el efecto de los componentes separados, ¿sí? Aquí no están combinados, sino que es separado. El glifosato viene primero y después el fomezafén. Y vemos el control de una gramínea. Vemos que el control que nos ofrece el glifosato es 77 y lo que ofrece fomezafén es 15. ¿Qué pasa si los mezclamos y los combinamos juntos? Vemos que el efecto nada más es de un 50% de control. Entonces, claramente tenemos un 35% de antagonismo. Tenemos ejemplos también de sinergia. Y un buen ejemplo que les puedo dar es la mezcla de inhibidores de fotosíntesis, como por ejemplo atracina, con un inhibidor de caroteno, como por ejemplo mesotrione. Entonces, ¿qué sucede si lo mezclamos? Mesotrione nos puede dar un 18% de control, atracina un 52%. Si lo mezclamos, nos puede dar un 96%, que es una sinergia de 26%. ¿Más preguntas? Doctor Jan, yo pienso que ahí ya muchísimas gracias. Esta parte del sinergismo excelente. De antemano, de nuevo, muchas gracias por la participación en este seminario. Pues yo creo que ya pasamos a la segunda parte de la presentación. Ok. Más adelante seguimos con más, revisando las otras preguntas que surjan de aquí en adelante. Y de nuevo, doctor, muchísimas gracias por Listo, solo un comentario, Mauricio. Sí, señor, claro que sí. Pero cuando ustedes presenten, yo me quedo en el foro en caso que existan otras preguntas cuando cerremos la sesión. Doctor, muchísimas gracias. Ok. Para nosotros de mucho agrado que nos acompañe. Ok, listo. Entonces, quedo en el Zoom. Claro que sí. Y si hay más preguntas, pues con gusto la entendemos. Bueno, entonces, doctor Jan, de nuevo muchas gracias. Acá empezamos con nuestra segunda parte de nuestra charla. Vamos a hablar ya como tal del fungicida Triway, la triple solución. Esta parte va a estar a cargo de mi parte, acá iniciando.
Recuerden, yo soy Mauricio Huertas y está nuestro compañero Edgardo Espinosa, que se encuentra desde Panamá, el cual también nos va a hablar de unas especificaciones del producto, como tal sus concentraciones, de qué está compuesto nuestro fungicida Triway, que es la nueva solución con triple poder. Mi compañero Edgardo, pues pienso en este momento que sería un momento adecuado para que te unas, saludas a nuestro público. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Para mí es muy agradable estar compartiendo este momento con ustedes. Saludos a los amigos de Nicaragua que están ahí en el grupo y a todos los compañeros que están acá de Colombia. Así que ahí estamos con la mayor intención de poderles colaborar con la experiencia que hemos tenido este año. Ya Triway es un producto que tiene en el mercado panameño cerca de un año a esta fecha. Ahorita estamos en nuestro segundo año de cultivo, así que ahí estamos a las órdenes y esperamos que todo lo que le hablemos el día de hoy sea de mucho provecho para ustedes y sus cultivos que van a asesorar. Bueno, Edgardo, muchas gracias. Entonces iniciamos con Triway, que es la solución con triple poder. Triway, un nuevo fungicida. Hablamos de eficaz, eficiente para un control efectivo. Entonces, Campes, iniciamos con unas especificaciones en cuanto a generalidades del cultivo de arroz en Colombia. Vamos a hablar de unas cifras de áreas del semestre 1, semestre A del 2019, que se habla que fue un total de 352.850 hectáreas, un porcentaje de 5.7% más que el 2018. Hablamos del semestre 1, ¿por qué? En Colombia, la mayoría o el área más grande donde se distribuye este total de área es en la parte de los llanos, lo cual tiene una siembra que va desde en el primer semestre. Este primer semestre inicia en las partes de riego con siembras desde febrero en las zonas donde tienen riego tipo centro. Hablamos del Tolima, del Huila. Ya yéndonos para la parte de los llanos o zonas donde no hay distritos de riego, sino que siembran de acuerdo a la época de lluvias, entonces ahí ya estamos hablando de que ese periodo de siembras o ese inicio de siembras empiezan desde marzo, más o menos hasta finales de mayo, inicios de junio, en algunas zonas donde este tipo de lluvias van llegando en el mes adecuado. En cuanto al área cosechada de este primer semestre del 2019 con respecto al 2018, pues hubo una disminución del 7.9%. Esto básicamente porque en el 2019 hubo, y yo creo que el 2020 va por la misma tendencia en cuanto al clima, se nos han retrasado un poco las lluvias en cuanto a las épocas. Un claro ejemplo es el llano, que pasó la Semana Santa y sin embargo no llegaron con la frecuencia o con la intensidad que suelen llegar las lluvias en esta época, hablándoles del Tolima específicamente, de la zona centro. En el Espinal y generalmente en casi todo el Tolima no se presentaron lluvias en el mes de abril, apenas hasta el fin de semana anterior se iniciaron las lluvias pues con la frecuencia y con la intensidad que se desea para poder iniciar las siembras sin ningún problema. En cuanto a la producción, en el año 2019 también esta disminución obviamente fue menor con respecto a la del 2018 y esto básicamente está muy relacionado a la disminución en el área, como lo podemos ver acá en esta gráfica. Esto es una fuente del DANE y de Fedarroz, que es pública, se encuentra en la web, y pues me pareció importante poderla tener acá y asimismo poder tener digamos, una visión de lo que puede llegar a ser este 2020, que se habla de un aumento en el área, en algunas
entidades se hablan de 170.000 hectáreas en el llano. Esto, al hablar de 170.000 hectáreas en Casanare, pues podríamos estar pensando que este 352.850 con seguridad para el 2020 va a ser mucho mayor. Bueno, acá vemos la distribución de cómo está esas áreas. En el Casanare, como lo comentaba, es un departamento que pertenece a los llanos orientales de Colombia. Ahí es donde se concentra la gran parte o la mayor área, que son 139.000, fueron en este 2019, seguido del Meta, que también hace parte de los llanos orientales en Colombia, 61.185 hectáreas. El Tolima, con 47.276, ojo que esto es dato del primer semestre, importante. En el Tolima aproximadamente en el año estamos alrededor de los 85.000, 90.000 hectáreas año, ya que en esta zona del país sí tenemos diferentes distritos de riego en diferentes subzonas como tal del departamento. En cuanto a Huila, hubo un área de 14.843 acá, uniendo Tolima y Huila, que básicamente es lo que se denomina centro, fue donde se presentó esta disminución en cuanto al área sembrada y obviamente la producción en el primer semestre del 2019 con respecto al primer semestre del 2018. Otros departamentos, acá vemos una gran área. Estos departamentos básicamente están regidos también por una época de siembra fuerte en el año, así como los llanos. ¿Cuáles son estas zonas? Bueno, excepto norte de Santander, que es otra zona que tiene distrito de riego, el distrito de Zulia, y otras por bombeo, pero sí es una zona que tiene normalmente arroz en todo el año, el Cesar, todo lo que es ese norte del Cesar o sur de la Guajira, ahí vamos a tener también otra área que pertenece a estos otros, referente a las 90.150 hectáreas. Hablamos del Bajo Cauca, que esto es básicamente todo lo que es la Mojana, ahí se concentra una gran parte de esta área sembrada también. Hablamos del Valle del Cauca, todo lo que es Jamundí, el norte del Cauca, ahí tenemos otra parte de área, y el Arauca, que también hace parte de esta área, como para tener en cuenta en cuanto a las áreas de arroz sembradas. Bueno, y también tenemos acá el Golfo Urabeño, la parte de Urabá, que también ahí se presentan unos incrementos en cuanto a área en siembras de arroz en el cultivo. Distribución de estas áreas, pues el gran porcentaje lo vamos a encontrar en los llanos. O sea, esta unión de Meta y Casanare, pues es la que va a ser más de la mitad del área sembrada en este primer semestre en Colombia, y esa tendencia con seguridad la vamos a tener en el 2020. Vemos la zona centro, que es básicamente Tolima, Huila, tu concentración. El Bajo Cauca, la Mojana, ha crecido esta área, y todo lo que es Santanderes y Costa Norte, refiriéndose a la parte del Cesar, norte del Cesar, y algo de sur del Cesar y algo de sur de la Guajira. Entonces, esto en cuanto a generalidades para llegar a estas 352.850 hectáreas. Bueno, ahorita lo que vamos a hablar son algunas características de Triway, principalmente en cuanto a su constitución, que hemos hablado que tiene 2 triazoles y un fosforotiolato. Específicamente en cuanto a los triazoles, tiene una concentración de 120 gramos por litro de difenoconazole y 30 gramos por litro de miclobutanil. En cuanto al activo piricularicida por especialidad, sería el isoproteolán con una concentración de 400 gramos por litro. En una formulación como una emulsión concentrada. Bien,
Adicional a esto, es un producto con una categoría toxicológica 3, clasificado como un producto ligeramente peligroso. En cuanto a las características de los triazoles que tenemos acá, específicamente en el miclobutanil, ahorita, permiso que se me... Bien, hablábamos las características del KOW, hablábamos de la solubilidad en agua, hablábamos de la masa molecular. Podemos ver específicamente en el caso de miclobutanil que tenemos un KOW bajo. Eso indica que es un producto altamente sistémico con 2.86 y un bajo peso molecular, lo cual ayuda a que el producto sea o tenga un desempeño sistémico por excelencia. El producto se desplaza principalmente por su alta hidrosolubilidad, un bajo peso molecular, como les mencionaba, y es un producto preventivo curativo. Su traslocación es principal vía xilema o acropétala, más allá que ser basipétala. En cuanto al difenoconazole, sí tenemos un número un poco más elevado, tenemos un 4.36 y un peso molecular de 406. Haciendo referencia a lo que hablaba el doctor Zelaya en los slides anteriores, vemos que el producto tiene una baja sistemicidad, pero tiene una alta translaminaridad por sus características de ser altamente liposoluble. Bien, si lo comparamos con tebuconazol y propiconazol en esta gráfica que tenemos, donde extrapolamos la hidrosolubilidad y la liposolubilidad, podemos ver en el complemento de los triazoles que el miclobutanil es un producto que va a ser el que nos va a hacer el efecto de choque rápido para controlar las enfermedades, mientras un difenoconazole nos va a dar un efecto persistente en la planta. Aquí hacemos el ejemplo más claro de la velocidad. Miclobutanil versus propiconazol y tebuconazole, que son los triazoles que se utilizan convencionalmente en el cultivo, y el difenoconazole con una velocidad de descomposición más lenta dentro de la planta, garantizándonos mayor persistencia. Este es Triway, como les comentaba hace un momento, si vemos de manera consolidada las características que tiene, vemos el isoproteolán con una muy alta movilidad, un efecto netamente curativo. Se habla de alguna sistemicidad, pero el efecto más contundente del isoproteolán es curativo y específico para la piricularia. Y cuando hablamos del efecto sinérgico que tenemos de difenoconazole y miclobutanil, cuando tenemos estos productos con registro independientes para manchado de grano, para hacer cóspora, el mintosporium y alternaria, en el caso de difenoconazole, provocamos un efecto preventivo y una alta persistencia en la planta para poder lograr días control. Por otra parte, el miclobutanil tiene un complejo más amplio y un poquito más específico en cuanto a Sarocladium, el mintosporium y Rhynchosporium, provocándonos un efecto curativo, como les mencionaba, que es un efecto de choque, pero en adicional un efecto o un modo de acción preventivo debido a su alta sistemicidad en cuanto a su bajo peso molecular. En las preguntas que estuve viendo hace un momento, se hablaba un poquito de la mezcla de tanque y aquí sí quiero explicarles un poquito más, que ha sido nuestra experiencia. Aquí se hace la relación en cuanto a la dosis convencional de isoproteolán que se utiliza en campo. Normalmente se está usando 1,5 litros con una concentración de 400 gramos, aplicando 600 gramos por hectárea
un miclobutanil 400 gramos en una formulación WP. Normalmente se están recomendando 80 gramos y eso nos da una concentración de 32 gramos de ingrediente activo por hectárea. En cuanto al difenoconazol, en las formulaciones convencionales son de 250 gramos por litro y se recomienda medio litro llevando a 125 gramos de ingrediente activo por hectárea. ¿Qué estamos recomendando o qué es la dosis que se está utilizando convencionalmente de Triway? Entiendo que en Colombia ustedes tienen registro de 1 a 1.2. Nosotros acá en Panamá hemos estado utilizando con muy buenos resultados la dosis de 1 litro por hectárea, que lleva una concentración más baja de isoproteolán de lo que se está usando convencionalmente y una concentración muy cercana de 30 gramos de ingrediente activo por hectárea y un 120 gramos de ingrediente activo de difenoconazol por hectárea. Las condiciones ideales o las condiciones que manejamos nosotros acá en Panamá son netamente secanos. Más adelante pueden ampliar un poquito o hacer consultas porque nosotros entre el 85 y 80% de la siembra que está acá en Panamá se maneja toda con secano y nosotros tenemos una zona muy diversificada en cuanto a la precipitación. Tenemos zonas que van de 5.000 milímetros, muy mal distribuidos en los 5 meses de verano y tenemos algunas zonas que van máximo en un verano o en un invierno muy bueno hasta los 1.200. Entonces, con 1 litro de Triway hemos logrado muy buenos controles. No hemos tenido necesidad de utilizar el 1.2, como mencionábamos hace unos minutos, quizás debido a la alta lluvia que se presenten en algunas condiciones o a la oportunidad de aplicación que ustedes vayan a tener en las zonas donde se ha utilizado el producto. Como ven, con Triway a la dosis de 1 litro hacemos controles contundentes y que pueden garantizar la sanidad de su cultivo en todo el complejo de manchado de grano y piricularia, cubriendo o teniendo una cobertura tanto preventiva como curativa y erradicante por la mezcla de sus componentes. Eso sería por mi parte. Cualquier consulta que tengan adicional en cuanto a la experiencia de campo de Panamá, estamos con mucho gusto a su disposición. Por favor, lo incluyen en el chat. Podemos avanzar ahorita con el compañero para ver resultados de campo de desarrollo y más adelante podemos ampliar un poquito más de la experiencia de campo, mezclas que también hemos hecho acá en Panamá. Así que puedes continuar, Mauricio. Ricardo, muchas gracias. Bueno, entonces seguimos acá con una parte de resultados. Hablamos de trabajos realizados en cuanto a desarrollo. Vemos acá un primer trabajo realizado en el Espinal Tolima, en el departamento del Tolima, sobre una variedad de arroz que, como lo es la Fedearroz 2000, esta variedad es la variedad más susceptible que se encuentra en este momento en el país en cuanto a la enfermedad piricularia. Es la de mayor, digamos, susceptibilidad a esta enfermedad. Acá realizamos una aplicación 35 días después de emergido el cultivo, donde vemos de qué forma se comporta nuestro fungicida a diferentes dosis. Acá miramos las dosis desde 900 centímetros o 0.9 litros por hectárea, 1 litro, 1.2 y 1.5 litros por hectárea. ¿Contra qué lo comparamos? Contra mezclas de tanque, como lo podría pasar en cuanto a Fudiolan más un Amistartop o un Fudiolan más Casumil más un Taspa, que son mezclas de tanque que se presentan en las diferentes zonas. Acá vemos el comportamiento
de nuestro fungicida en una dosis de 1 litro, desde 1 litro a 1.5, sin presentar una diferencia significativa en cuanto al control en la severidad de la enfermedad piricularia. Vemos que ese control del 1.5 no presenta unas diferencias significativas con respecto al 1.2 y al 1, lo cual nos lleva a seguir hablando de la dosis de la que nos acaba de hablar nuestro compañero Edgardo. Ya en cuanto a la dosis de 0.9, vemos que el control, este porcentaje de control baja de un 90, incluso está por debajo del 80%, entonces, por lo cual ahí empezamos a descartar esta dosis de los 900 centímetros o 0.9. Acá vemos el testigo absoluto, 7 días después de la aplicación. Vemos la esporulación de la enfermedad presente aún 7 días después en el testigo absoluto. Y vemos acá con Trigway a 1 litro ya a los 7 días, vemos cómo hace este efecto de antiesporulación, o sea, frena la esporulación, frena la enfermedad, hace que esta no sea más viable en el campo. En el caso de la dosis de 1.2, 7 días después, vemos de nuevo un perfecto control, igual que en la de 1. Algo interesante, por lo cual me devuelvo, ver las hojas nuevas que no presentan este punto de aguja, y esa es la parte importante en cuanto al control. No solamente hacer ese efecto curativo en cuanto a las manchas que ya están presentes, sino que el nuevo follaje del cultivo pues vaya saliendo libre de la enfermedad. Acá nos vamos para el Casanare, básicamente al municipio de Agua Azul. Tuvimos la fortuna de encontrar un campo con una Fedarroz 2000 en el Casanare, o sea, a una zona donde la incidencia y la presión de piricularia es mucho más fuerte que en el Tolima. O sea, los Llanos Orientales es una zona en la que los agricultores, los productores, los asistentes técnicos tienen claro que deben de hacer controles de piricularia como mínimo en 2 ocasiones en el ciclo y diría que un poco más debido a la presión de la enfermedad en esta zona. Y pues acá vemos que tuvimos una Fedarroz 2000, o sea, estamos en una zona de presión alta de la enfermedad y fuera de eso con una variedad susceptible a la enfermedad. Es tan alta la presión que acá vemos que 16 días después de emergido ya estaba presente la enfermedad. Acá vemos las mismas dosis de evaluación de Trigway desde 0.9. Vemos de nuevo que esta no es la dosis. Por eso en la parte del doctor Jan que había 0.8, definitivamente nosotros estamos desde 1 litro hasta 1.2 litros. Y el 1.5, bueno, podríamos tenerlo en cuenta, pero para nosotros, y teniendo en cuenta la sinergia del producto con sus 3 ingredientes activos, para nosotros el rango perfecto de dosis de Trigway es de 1 a 1.2 litros por hectárea, donde tenemos muy buenos controles, similares a una mezcla de tanque, incluso mejores que a una mezcla de tanque. Acá vemos la aplicación. Como pueden ver, es un arroz que estaba pequeño. Esta aplicación la realizamos acompañado de un fungicida. La relaciono mucho con una de las preguntas que realizó uno de nuestros participantes, que si se podía mezclar el piricularicida, en este caso Trigway, que tiene esta parte de control de piricularia, con un herbicida graminicida. Bueno, en este caso la mezcla fue con una aplicación de propanil en un control de malezas. Acá vemos la enfermedad 7 días después de aplicado, ya el arroz con macollas, y vemos cómo la enfermedad se encuentra vivita en el predio. Vemos el arroz pequeño y como con una dosis de 1.2 centímetros por hectárea, 1.2 litros, perdón, 1.2 litros por hectárea. 10 días después tenemos un control en todo el follaje y en las partes donde ya habían las manchas, deteniendo la esporulación de la enfermedad para que esta no se disemine en mayor cantidad. Seguimos en Casanare. Acá ya nos vamos para el municipio de Tilo, arroz 67.
Y acá algo importante, Fedarroz 67 es una variedad que presentaba algo de tolerancia a la enfermedad, específicamente a piricularia, pero desde el año pasado, tanto en el Tolima, obviamente en los llanos, en el Tolima, Huila, la parte centro, y en los llanos orientales, se empezaron a presentar como una pérdida de esa tolerancia que presentaba la variedad Fedarroz 67 a esta enfermedad, y tanto en el Tolima como en los llanos han tenido que hacer aplicaciones para controles de piricularia desde hoja, o sea, desde la fase vegetativa hasta la fase reproductiva, o sea, en épocas de espiga, de inicio de espiga o ya en espigamiento, para proteger la variedad de la enfermedad piricularia. En este caso, acá hicimos 35 días después de emergido la aplicación, presentamos una tendencia similar en cuanto a las dosis, presentando buenos controles desde el 90% en la dosis de 1 litro y de 1.2 litros, 10 días después de la aplicación, controles similares o mejores que en la mezcla de tanque con la que nos comparamos en las diferentes pruebas. Acá vemos el montaje de las diferentes pruebas. Este es el testigo absoluto 10 días después de la aplicación, donde persiste la enfermedad. Se ve la presión de la enfermedad no solo en el halo amarillo como lo podemos ver acá, sino en toda la esporulación, lo cual muestra lo viable que es la enfermedad en esta zona donde la presión es alta. Acá vemos Triway a 1 litro por hectárea 10 días después. Vemos el follaje muy sano, y lo más importante, y recalco la parte de las hojas nuevas que vienen sanas sin ninguna punto de aguja, como se llama la fase inicial de piricularia. Acá ya pasamos a ver la parte de manchado de grano. Acá ya pasamos a ver la parte de manchado de grano, ya que esta es otra de las enfermedades de la cual hablamos en el registro de nuestro fungicida Triway. Eso la realizamos también en el Casanare, en la parte de tilo, donde lo realizamos frente a la variedad Fedarroz 67 en una aplicación de inicio de espigamiento o máximo embuchamiento, como le decimos en Colombia en las diferentes zonas. Acá vemos el control de las 3 dosis desde 1 litro, 1.2 y 1.5, con muy buenos controles con respecto a una mezcla de tanque que también es utilizada para este tipo de ventana o esta época de aplicación, donde tenemos controles similares o superiores a la mezcla de tanque que normalmente realizan los diferentes productores. Acá vemos el testigo absoluto, la presión del manchado de grano. Vemos cómo las espigas o las espiguillas presentan ya el complejo del manchado de grano. Y acá, con la dosis de 1 litro por hectárea, vemos cómo se mantiene esta sanidad en cuanto a manchado de grano, obviamente sin presentarse una presión de piricularia en espiga, ni tampoco en cuello, que es la que normalmente se presenta en este estado del cultivo en cuanto a la enfermedad piricularia. Acá ya llegamos a la parte de recomendaciones de uso, posicionamiento. Algo importante de Triway, de nuestro fungicida, acá vemos el ciclo de la enfermedad piricularia Oryzae. Vemos que ella tiene todo este ciclo. ¿Y por qué hacemos referencia acá al ciclo de piricularia en estados vegetativos, tanto como en estados reproductivos, ya hablando de espigas o de cuello? Entonces, ¿por qué la mención de piricularia? Definitivamente Triway, ese nuestro fungicida con triple poder, va a estar en una recomendación para el cultivo de arroz, en la que como primer objetivo va a estar hacer un control de piricularia, ya sea en la fase vegetativa o en la fase reproductiva en el inicio de espigamiento. Entonces acá vemos ese posicionamiento. Hablamos de 2 aplicaciones o
amplio, digamos, una amplia ventana de aplicación, que estas pueden ir, como lo vimos en las pruebas, en las fases de hoja, desde inicio de macollamiento o antes, si la zona tiene esta presión alta, lo cual para mí es muy favorable también hacer estas aplicaciones preventivas. Y la parte ya de, acá vemos embuchamiento o inicio de floración, en la cual vamos, además de hacer ese control sobre pedicularia, pues vamos a tener un efecto preventivo en cuanto a manchado de grano. Compatibilidad. Esta es una de las preguntas que nos hace en el chat de preguntas. Como lo podemos ver y como nos lo comentaba el doctor Ian, vimos que el fungicida, herbicidas, como puede llegar a pasar en la zona, en una zona como en los llanos donde la presión es tan alta, no va a haber ningún problema en esa mezcla con un graminicida o con un propanil, no va a haber problema en la mezcla con un insecticida organofosforado, carbamato. Ya el doctor Ian Zelaya nos habló de esta parte. En cuanto a foliares, que es otra pregunta que por ahí leí ahorita en la sesión de preguntas del doctor Ian Zelaya, tampoco vamos a tener ese problema. Hemos realizado aplicaciones de Trigway tanto a nivel de desarrollo y ya a nivel comercial, como lo podemos hablar en Panamá, y ya estamos incluso iniciando aplicaciones comerciales en Colombia. Sabemos que el producto lo lanzamos a mediados de marzo de este año, del 2020. Entonces ya en cuanto a Colombia estamos iniciando en estas aplicaciones comerciales. Entonces sí se pueden realizar este tipo de mezclas con diferentes fertilizantes foliares. En cuanto a más fungicidas, en algún momento nos hacían la pregunta que si se puede mezclar una estrovirulina sola. Sí, se puede hacer una mezcla de estrovirulina y sería un complemento perfecto. En cuanto a aplicaciones de foliares, por ahí tuve la oportunidad de hacer una visita a campo el día de ayer y se realizó en la finca donde estuve haciendo la visita, se realizó la recomendación de hacer una aplicación de Trigway en un arroz de 30 días después de emergido de Trigway, y la adición que le hicieron en el caso de enfermedades fue un biológico a base de Bacillus subtilis, complementando, o sea, como para ayudar en este manejo preventivo en cuanto a todo el complejo, que podríamos llegar a ampliar con un biológico de estos que nunca van a sobrar. Siempre van a ser bienvenidos los biológicos en cuanto a las diferentes aplicaciones. Bueno, ventajas de Trigway, pues vamos a tener este triple poder del cual hablamos, ¿no? Es un producto que nos va a dar un amplio espectro, ya lo vimos en las menciones que nos hacía nuestro compañero Edgardo en la tabla, donde vemos cada ingrediente activo, sobre qué blancos biológicos actúa bien. En este caso, nosotros, hablando de Trigway, de nuestro fungicida, pues solo podemos hablar o referenciar a Piricularia y el complejo manchado de granos, pero estamos en el desarrollo de poder ampliar ese registro para poder llegar e incluir y referenciar sin ningún problema otras enfermedades como se mencionaron anteriormente. A eso nos referimos, a ese amplio espectro en cuanto a las ventajas que puede llegar a tener nuestro producto y la versatilidad, importantísimo, ya que no va a ser un producto que se va a tener que aplicar solamente en hoja, sino que también se puede aplicar en la fase reproductiva en espigamiento. La sinergia, como nos lo explicaba el doctor Ian Zelaya, definitivamente sabemos de que hay una sinergia con dos ingredientes activos, en este caso con 3 ingredientes activos vamos a tener una sinergia importante, incluso teniendo 2 triazoles, como nos hacía la pregunta el compañero Steven, creo que nos hacía la pregunta de por qué 2 triazoles. Sí, 2 triazoles que actúan, digamos, tienen el mismo mecanismo de acción, pero su funcionalidad en la planta o al llegar a la enfermedad es totalmente diferente. Vemos por un lado el miclobutanil, que tiene una sistemia, tiene un efecto, digamos, de choque o curativo, y vemos
el difenoconazol con un efecto más preventivo, lo cual pues complementa, y a esto es lo que podemos llamar como una sinergia. En cuanto al manejo de enfermedades, pues vamos a hablar de que tenemos un producto preventivo, curativo, erradicante. Hablamos de erradicante porque hemos realizado aplicaciones de Triway con presión alta de piricularia ya esporulada, en la cual vemos que esta esporulación se detiene, o sea, la detenemos totalmente, secamos la enfermedad, o sea, hacemos una erradicación. El control a tiempo de las enfermedades limitantes en el cultivo por todo ese complemento de los 3 ingredientes activos, y la protección en cuanto a nuevo follaje que se va formando después de la aplicación. Vemos después de esa aplicación de Triway a nivel comercial, lo hemos estado viendo, que una vez hacemos esta aplicación, 15, 20 días después, vemos que este nuevo follaje va saliendo libre de la enfermedad, va muy bien en cuanto a seguir a tener esos días control, y esto pues debido a toda esa sinergia de nuestra solución con triple poder. Acá hacemos referencia a todo lo del tema de carga, de esas mezclas de tanque con las que comparábamos Triway. Vemos que tienen que unirse, además de 3 diferentes fungicidas, y como nos hacen las preguntas, adicionar un foliar, adicionar de pronto un insecticida para espiga, para proteger grano. Pues vemos de que esto pues hace que el transporte, el almacenamiento sea mucho mayor. Acá con Triway, pues simplemente en la parte de fungicidas, porque usted lo ha pedido, pues vamos a tener en un solo producto un complejo alto, amplio, para hacer el control de enfermedades, tanto en la fase vegetativa como en la fase reproductiva. Esta es la información del registro de nuestro producto en Colombia. Este es el registro a nivel del ICA, Registro Nacional 2525. Hablamos de que es un franja azul. Vamos a tener el producto en presentaciones de 1, 5 y 20 litros. En el caso de los llanos ya tenemos esta presentación de 20 litros. Y hablamos de 2 blancos biológicos específicos por ahora: piricularia, manchado de grano, a un rango de dosis de 1 o 1.2 litros por hectárea. Entonces yo pienso que hasta acá vamos en la parte de mirar nuestro fungicida. Yo quiero que acá Edgardo, nuestro compañero Edgardo, tome un poco la palabra, nos comente toda su experiencia a nivel comercial con el producto, ya que en Panamá el producto se encuentra desde el año pasado a nivel comercial. En Colombia, lo repito, apenas hicimos el lanzamiento del producto en marzo en Cali, pero ya se están haciendo aplicaciones comerciales de nuestro producto en las diferentes zonas arroceras de Colombia. Entonces, yo creo que acá le damos, antes de volver a una sesión de preguntas, a nuestro compañero Edgardo la voz para que nos comente algo sobre sus experiencias a nivel de Panamá desde el año pasado, y vamos revisando preguntas, Edgardo, de los participantes. Bien, ahí estuve anotando un poco de preguntitas que fueron saliendo, que sentí que se fueron quedando en el tintero. Una de ellas era el tema de la relación de la dosis que se estaba utilizando de los ingredientes activos versus las mezclas de tanque. Bien, como les mencioné anteriormente, en cuanto a miclobutanil y difenoconazole, tenemos concentraciones bien cercanas a las que se manejan de los productos comerciales solos. Sin embargo, isoproteolán, ya estamos a una dosis prácticamente de lo que sería 1 litro de isoproteolán 400. Hemos tenido muy buenos resultados, por eso que desde un principio les hablé del sinergismo que había difenoconazole e isoproteolán para el tema de piricularia. Y asimismo también se expresaba en la sanidad de planta por el choque que tenía el miclobutanil y los días control que nos expresaba el difenoconazole cuando se hacían aplicaciones
enfocadas directas al tema de manchado de grano, que son netamente preventivas. Ahí tú no esperas hacer una aplicación o tener signos visibles de la enfermedad. En cuanto a piricularia, existen dos experiencias acá, notablemente la preventiva por edad, con una presión por debajo del 5% de pericularia en el cultivo, que para mí son los mejores controles, ya que tú manejas la enfermedad preventivamente, y una enfermedad como piricularia hace daños y lesiones en la hoja de manera no reversible, y que al final nos va a tener una merma significativa en los rendimientos de cultivo. Entonces, esas aplicaciones netamente preventivas, hubieron algunas que nos dieron controles 16 días, 18 días. Nosotros no esperamos más de eso. Nos sentimos satisfechos con esas aplicaciones porque normalmente acá, en las zonas donde se usó más el producto, es una zona muy similar a Llanos Orientales, que era la que le mencionaba, que está en buenos años llega hasta 5.000 milímetros, 4.000 milímetros en promedio, dependiendo las zonas. Eso es cerca del área de Darién. Y ahí hubo muy buenos resultados de manera preventiva. Por temas de clima y o logística, a veces las aplicaciones se atrasan. Pero acá se están hablando no más de 15, 16 días entre aplicaciones. Y cuando hablo de eso, para explicarles un poquito más, es que acá en Panamá se le da seguimiento al Sarocladium desde los 45 días, que puede variar o puede iniciar a partir de los 40, y de ahí se vuelve a hacer una aplicación a máximo embuchamiento, que dependiendo de la variedad puede estar ahí entre los 62, 65 hasta los 70 días. Y de ahí esperaríamos hasta espiga. Entonces, esas son más o menos los momentos. Acá se utilizó, vuelvo y le repito, en 45 días, con muy buenos resultados, pero también en la aplicación de máximo embuchamiento hizo muy buenos controles y demostró una muy buena una muy buena residualidad. Mezclas de tanque. Como saben ustedes, el miclobutanil convencional está en polvo. Tener una mezcla en un EC, líquido para el productor, es muy conveniente y tiene una dosis muy buena, con una carga química muy buena, y la disolución del producto como tal, tanto con herbicidas, porque acá la dosis, y eso era algo que iba a tocar también, en la mezcla de herbicida que se usó, si no me equivoco, creo que eran 3 o 3.5 litros de propanil 480, líquido por supuesto, y no hubo problema de fitotoxicidad ni hubo problema de corte. Adicional, y para reforzar el tema de nuestra formulación, normalmente ustedes hacen acá en Panamá, en algún momento ha habido profesionales que han hecho las mezclas de tanque de formulados independientes y han habido problemas de corte, tanto de activos, pero principalmente de los coadyuvantes o quien acompaña ese ingrediente activo en esa formulación. Por hacerte un ejemplo, hay carbendazines que mezclan muy bien, pero cuando usas el mismo carbendazín en la misma concentración, pero usas otra marca, reacciona el solvente que lo acompaña y provoca corte. En cuanto a la fitotoxicidad, ese es un tema que acá en Panamá, el volumen de aplicación, y ahí te voy a pasar un poquito la pregunta a ti más adelante, porque ahí hablaban un temita para que lo vayas revisando, el tema de la hora de aplicación. Los volúmenes de aplicaciones acá en Panamá van desde 150 hasta 200 litros por hectárea en aplicaciones terrestres. En aplicaciones aéreas se está hablando de 37 litros, serían 10 galones, si no me equivoco, hasta 12 galones. Y no hemos tenido problemas de corte, ni con insecticidas organofosforados. Acá todavía se sigue usando mucho profenofos, mucho más triazofos que profenofos, pero todavía hay profenofos. Se hicieron mezclas el año pasado con ambos y no hubo problema. Mezclas con imidacloprid para hablarle
activos específicos donde nosotros llegamos a probar y no hubo ningún tipo de problema. Con emamectin benzoato se mezcló con acetamiprid también, con landas, con deltametrinas y mezclas comerciales, y tampoco hubo problemas de corte. Entonces, y por supuesto el tema de coadyuvantes también se utilizó. Como les mencionaba, la zona donde se hicieron las primeras pruebas es una zona de alta precipitación y muy baja luminosidad, y la variación térmica o la amplitud térmica que hay en esa zona es muy fuerte. Pueden haber días que son muy nublados, como al día siguiente puede haber un sol radiante de las 7:30 hasta las 5:30 de la tarde. Entonces hay una amplitud térmica bien variada, y eso nos lleva a reforzar las formulaciones que se dan en campo con coadyuvantes, siempre y cuando se respete la dosis del coadyuvante, porque hay momentos en que algunas recomendaciones vienen dadas por hectárea, y en cuanto al coadyuvante, nosotros normalmente, y tenemos que tener muy en claro que eso va en relación al volumen de aplicación, no así al área a ser tratada. Dicho esto, tener la precaución de que si el producto dice medio cc por litro, se respete eso en el momento de que se vaya a hacer el cambio de una recomendación de aplicación aérea, de aplicación terrestre a una aplicación aérea. Entonces, por mi parte sería aclarar esas preguntas que había visto que se habían quedado pendientes. No sé, Mauricio, si nos amplías un poco el tema de la hora de aplicación. Acabamos con un par de preguntas que me parecen para poder aprovechar algo la presencia del doctor Jan. Dice, los ingredientes activos, los gramos por litro de ingrediente activo del producto en mezcla, ¿son la misma cantidad de los productos comerciales individuales? Bueno, pues ahí hace mucha referencia a esa explicación que nos daba el doctor Jan de la sinergia. Vemos que tanto a dosis de 1 como 1.2 litros vamos a tener un menor gramos ingredientes activos en cuanto al isoproteolán, un poco en cuanto a miclobutanil y un poco también frente a difenoconazol a la dosis de 1 litro. Ya en la dosis de 1.2 litros estamos por arriba en miclobutanil, estamos arriba de difenoconazol y seguimos un poco abajo el isoproteolán. Entonces, doctor, yo pienso que acá es importante volver a repetir la parte del sinergismo. No sé si nos apoyas acá en esta parte. Pues no entendí el comentario. ¿Cuál era la pregunta? Señor. Se cortó, no escuché bien la pregunta. ¿La podía repetir, por favor? O sea, nos hacen referencia que si los gramos por litro de los ingredientes activos de Triway son la misma cantidad de los productos en los productos comerciales individualmente. O sea, como lo vimos en los ensayos, vemos un isoproteolán solo, vemos un miclobutanil solo y un difenoconazol solo, o sea, por aparte. Sí, creo que esa pregunta ya lo contestó Eduardo. Yo hago la aclaración que estamos por debajo en isoproteolán, estamos por arriba en miclobutanil y en difenoconazol, pero le hago referencia a usted para que nos hable de la parte de la sinergia. Sí, creo que esa parte la había comentado, que puede ser que tenga un producto como isoproteolán, que es muy bueno para piricuraria, todos lo sabemos bien, pero puede ser que el difenoconazol provea cierto control también. Entonces, el mezclarlos hace que tengamos una buena complementación de ambas moléculas. Si nos enfocamos en piricularia. Creo que también Edgardo mostró eso, cuáles eran los objetivos biológicos de la razón por qué tenemos difenoconazol en la mezcla y el miclobutanil. Ok. Bueno, nos preguntan también, ¿se está mezclando Triway 2 triazoles, mismo mecanismo de acción, para atacar una enfermedad como piricularia, cuyo agente causal está catalogado de alto riesgo?
¿cuántas aplicaciones se deben hacer por ciclo del cultivo? ¿Cuál es la mejor rotación a recomendar? Gracias. Sí, mira, básicamente lo que vemos son varias aplicaciones de horticiclo. Tienes que hacer aplicaciones follares y luego para mancha. Entonces, va a depender de la presión. ¿Cuántas aplicaciones haces? La otra pregunta que hacías, disculpa, ¿cuál era? Aparte de los objetivos biológicos. De la rotación. Ah, la rotación, sí, claro. Entonces, en este producto tenemos dos modos de acción. Perfectamente se puede rotar con otro modo de acción, una estrovirulina, cualquier otro producto registrado en su país que sea un modo de acción diferente, entonces podemos incorporarlo en el programa de rotación. Inclusive en eso puede incluir un biológico. Yo acá hago un complemento. Yo diría que la aplicación de Triway en el ciclo debería de ser una sola y lo podemos complementar en una rotación con un principio diferente para control de piricularia en cuanto a específicamente a la piricularia. Vemos un producto como es el Ipovenfrost, Edgardo. Provenfos. Exactamente, esta podría ser una muy buena rotación, pero lo ideal en cuanto a Triway sería hacer una aplicación en el ciclo. Sí, en cuanto al tema del Bueno, Iprovenfos, doctor Ian Celaya, yo pienso que ya acá nos fuimos un poco largos de tiempo. La idea es no aburrir al público, también dejarlo usted descansar, darle de todos modos las gracias de parte de Gel Andina, de Hanse Andina por apoyarnos en este seminario web. A mi compañero Edgardo también, muchísimas gracias por apoyarnos allá desde Panamá. A Gabriel Polo, que estuvo a cargo de toda la organización de este seminario web de la evolución de la piricularia manchado de grano enfocado con nuestro fungicida Triway, y a todos los participantes, obviamente, muchísimas gracias por haber sacado un espacio de su tiempo, habernos acompañado, haber estado acá con nosotros y gracias por su atención más que nada, y acá estaremos prestos. Nos pueden escribir a nuestros correos. Acá ustedes ven nuestro correo, nuestra página web, nos pueden visitar a la página web de Gel Andina, de Hanse Andina, seguirnos por nuestras redes sociales, hacernos sugerencias en cuanto a próximos webinarios o seminarios web en el que podamos aportar al agro, a nuestro sector arrocero en este caso, o diferentes sectores, y poder seguir acompañándolos con nuestras herramientas y con diferentes conferencias de interés como la que nos ha dado hoy el doctor Ian Celaya. A todos, muchísimas gracias. Muy Mauricio. bueno, doctor Ian, muchísimas gracias de nuevo. Mauricio, antes de y terminar, hasta luego, que estén muy bien y hasta una próxima oportunidad. Señor. Sí, Mauricio, solo quería hacer un comentario más Claro, doctor. para atender las Claro, preguntas doctor. sobre resistencia. Creo que es un tema que preocupa mucho a la audiencia y es un tema real. Creo que lo importante es entender cuál es el riesgo y si me permite puedo compartir algo. por favor, doctor. Listo, un segundo. Creo que tienes que darme el... Perfecto, gracias. Ya puede compartir, doctor. Listo. Entonces, creo que muchos de ustedes conocen a este personaje, ¿sí? Él propuso todo lo que sabemos de evolución. Y básicamente, si vemos un campo de arroz, básicamente es lo mismo que encontró Charles Darwin en las Islas de Galápagos. Básicamente tenemos un sistema en el cual estamos colocando una presión de selección. La presión de selección viene de los agroquímicos. Entonces, la pregunta que hacía una persona en la audiencia era cuál era la efectividad, ya sea mezclas de productos o cuál sería la secuencia ideal de aplicación. Tiene que compartirnos pantalla, doctor. Doctor, sí. Un segundo. Tienes que compartir. Disculpe. Perdón.
Entonces, para recapitular, básicamente lo que vemos en el cultivo de arroz es un sistema, se puede decir, que no es natural, es un sistema creado por el hombre, en la cual estamos colocando un cultivo, en el cual estamos seleccionándolo con las herramientas que utilizamos de manejo. Entonces, si vemos el ejemplo de los agroquímicos, para el control de una enfermedad como urticularia, que es muy agresiva, entonces la pregunta que se hacían era, ¿cómo hacemos las rotaciones? Lo que vemos aquí son datos que se generaron por este grupo. Es un grupo australiano que lo lidera este señor Steve Powers. Es una publicación que tienen en el 2018. Y lo que ellos utilizan es un programa que se llama WheatSmart. El producto lo que hace es un modelo computacional para ver cómo se comportan las plagas dependiendo de las presiones de selección que coloquemos. Entonces, solo para dar mi punto, si tenemos tres escenarios, se puede decir. El primer escenario, que es este, el de triángulos anaranjados, es un escenario donde no hay diversidad. Imaginemos en el caso de urticularia, sería solo aplicar algo así como una estubulina, hacer 2 aplicaciones de estubulina. Entonces, el hacer 2 aplicaciones de un solo modo de acción en forma repetitiva, según el modelo, vemos que en corto tiempo ya tenemos problemas de resistencia. En este escenario específico que ellos tienen, vemos que después de 6 años ya tenemos problemas. Esto es en cereales, no es en arroz, pero lo mismo se aplica en arroz. ¿Qué sucede si en vez de solo utilizar la estubulina, lo estamos rotando? Una vez un modo de acción, después otro modo de acción, después otro modo de acción. Vemos que esa estrategia no es tan eficaz. Sí rotamos un poco la apariencia de resistencia, pero no es muy diferente de solo aplicar un modo de acción. Lo más efectivo son mezclas. Aplicar, por ejemplo, 2 modos de acción combinados, pues otros 2 modos de acción combinados. En caso de spray, estarían aplicando 2 modos de acción diferentes. Entonces vemos que el riesgo de resistencia, si ven, es mucho más lento, más postergado. Entonces la mejor estrategia para reducir el riesgo de resistencia, aparte de utilizar diferentes modos de acción, es trabajar con mezclas. Doctor, muchas gracias. Importantísimo y esta es la ventaja de poder tener en cuenta las mezclas y disminuir la posibilidad de llegar a adquirir una resistencia con los diferentes productos. Doctor, muchas gracias a todos los participantes de nuevo. Gracias por acompañarnos en este webinario y esperamos poder contar con ustedes para una próxima oportunidad. Muy amable a todos, muy buenas noches y hasta una próxima oportunidad. Saludos, gracias a todos. Hansi Andina, growing by difference.